Bienvenidos a esta primera sesión de Fundaciones Profundas con Autodesk Revit. En esta primera sesión lo que vamos a hacer es realizar la creación de una familia de fundación profunda. Lo que vamos a hacer es primero crear sus respectivos pilotes y posteriormente esos pilotes lo vamos a llevar a otro tipo de familia que va a ser ya con encepado. ¿Listo? Entonces esta va a ser en su conjunto una familia que va a pertenecer a la respectiva categoría de cimentación estructural. Lo mismo va a suceder con los pilotes. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero crear los pilotes y luego el encepado. Y en función al encepado vamos a incrustar los pilotes, ¿vale? Entonces, por lo tanto, voy a pasarme acá dentro de familias. Vamos a irnos a nuevo y vamos a buscar la plantilla de cimentación estructural, ¿listo? La cual va a pertenecer mi pilote. Seleccionamos aquello y le damos clic en abrir. Esperamos un momento a que el programa abra la interfaz de creación de una familia de cimentación estructural. ¿Listo? Ahora, también recuerden que la intersección de estos planos de referencia que me muestran de color verde, pues sería el centro de mi elemento de cimentación estructural, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vamos a crear al centro mi pilote, ¿no? En la intersección de esos planos de referencia. Por lo tanto, voy a pasarme a la ficha de crear. Vamos a irnos a la herramienta de extrusión, ¿listo? Una vez ingresado a esta herramienta, vamos a utilizar la herramienta de círculo, ¿listo? Damos clic y llevamos a la intersección de esos planos de referencia el centro de mi círculo. Damos clic ahí y extendemos, por ejemplo, con un radio de 400 milímetros. Por lo tanto, vamos a darle dos veces Escape para salir de la herramienta círculo. Ahora, lo que vamos a hacer es parametrizar para cualquier tipo de diámetro que nosotros necesitemos de pilote. Vamos a configurarlo, ¿listo? Entonces, por lo tanto, vamos a parametrizarlo con la cota diametral. Para ello voy a pasarme a la ficha de modificar y crear extrusión. En el grupo de medir vamos a desplegar, dándole clic en el lado derecho. Y vamos a utilizar la herramienta de cota diametral. Damos clic sobre el contorno del círculo que hemos creado y para fijarla esa cota diametral vamos a darle clic en este espacio. ¿Listo? Ahí ya tenemos creado la cota diametral. Damos dos veces Escape para salir de la herramienta cota diametral. Seleccionamos la cota diametral. Entonces acá en texto de etiquetas, si ustedes despliegan acá el selector de opciones, tienen ya tres parámetros por defecto creados que son propios de la plantilla. ¿Listo? Que estamos utilizando. Y estos parámetros llegan a ser parámetros de sistema, ¿no? Que son propios del sistema de Revit. Entonces lo que voy a hacer es asignar el parámetro de anchura a este diámetro que nos estamos designando, ¿vale? Queda. Ahora, lo que voy a hacer es darle clic en finalizar modo de edición y quedaría en ese punto, ¿listo? Entonces para verificar que pues para cualquier diámetro funcione ese parámetro que hemos colocado, vamos a irnos acá a tipos de familia, dentro de la ficha de modificar extrusión, ¿vale? Si quieren pueden darle dos veces Escape y pueden ir directamente a tipos de familia. Ahora ustedes noten que la anchura ya tiene un cierto valor, que sería el diámetro que pues tiene ahora mi extrusión. Entonces si modificamos por ejemplo el diámetro, por ejemplo a 600 milímetros, le damos clic en aplicar. Noten ustedes que se ha reducido el tamaño de diámetro de nuestro elemento, ¿vale? Entonces para ello voy a darle clic en aceptar. Hasta acá se está moviendo, o en este caso pues la geometría de mi pilote está todo correctamente dispuesto en planta. Entonces como siguiente paso, para controlar la volumetría de mi pilote, en este caso en elevación, vamos a irnos a una vista de alzado. Por lo tanto voy a pasarme al navegador de proyectos y vamos a darle en el signo más dentro del grupo de alzados. Vamos a darle doble clic en la vista derecha y ahí ustedes tienen el elemento de extrusión de mi pilote, vista en elevación. Y acá tenemos un nivel de referencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear este pilote por debajo del nivel de referencia. Entonces, lo que voy a hacer es primero crearme un plano de referencia para anclarlo mi extrusión respecto a este plano de referencia que voy a crear. Por lo tanto, voy a irme a la ficha de crear. ¿Listo? Y acá, dentro del grupo de referencia, vamos a utilizar la herramienta de plano de referencia. Voy a darle clic en este espacio y vamos a hacer una horizontal dándole clic acá. ¿Listo? Entonces vamos a darle dos veces Escape para salir de la herramienta plano de referencia y vamos a utilizar la herramienta alinear para anclar. En este caso, respecto a este plano de referencia, damos clic y luego le damos clic en esta parte inferior de mi extrusión.
Le damos clic en la simbología del candado para cerrarlo, para que en este caso pues la parte inferior de mi extrusión se mueva juntamente con mi plano de referencia. ¿Listo? Para posteriormente controlar la altura de mi pilote. Lo mismo hacemos con la parte superior, damos clic en este plano de referencia y luego clic en esta parte superior de la extrusión. Cerramos el candado y queda. Damos 2 veces Escape para salir de la herramienta alinear. Ahora lo que vamos a hacer es crear una cota. Vamos a irnos acá en cota y vamos a seleccionar la cota alineada. Damos clic sobre el plano de referencia y damos clic en el otro plano de referencia. Para fijar vamos a darle clic en este espacio, la cota, y vamos a darle 2 veces Escape. Seleccionamos la cota y en este caso vamos a utilizar o vamos a asignarle el parámetro de longitud. ¿Listo? Y ahí ustedes noten que ya tengo asignado un parámetro que me va a ayudar a colocar cualquier longitud para mi pilote. Por lo tanto, para verificar esa dimensión o ese parámetro, vamos a irnos a tipos de familia. Y acá en longitud, por ejemplo, vamos a darle 2000, que en este caso llegaría a ser 2 metros. Si le indico clic en aceptar. Y ustedes noten que el pilote ha crecido hacia la parte inferior, cosa que es correcto. Entonces con eso, ya en este caso, pues mi pilote en geometría y en volumen estaría todo correcto. Antes de guardar esta familia, vamos a hacer algunas pequeñas configuraciones, empezando por el material para comportamiento estructural. Lo que les sugiero ahora es darle 2 veces Escape para que a ustedes les aparezca el material para comportamiento estructural. ¿Listo? Entonces a ello, tienen acá, si ustedes despliegan, tienen varias opciones de acero, hormigón, hormigón prefabricado, madera y otro. Entonces, si yo voy a seleccionar, por ejemplo, de acero, dentro de este pilote, no me va a dejar agregar acero de refuerzo. ¿Listo? Entonces, como nuestro pilote es de hormigón, por lo tanto, yo voy a necesitar en algún momento colocar acero de refuerzo. Por lo tanto, le asigno con material de hormigón para posteriormente colocar acero de refuerzo. Ahora, otra segunda configuración llegaría a ser dentro del grupo de otra. Vamos a irnos a la opción de compartido. Vamos a activar el check para que en este caso la familia de pilote se vaya a mantener independientemente para introducirla dentro del encepado, como una familia de sistema entre pilote y encepado. ¿Listo? Entonces esto también va a ayudar a descomponer también la volumetría del elemento. ¿Sí? Cuando yo empiece a cuantificar, pues los pilotes me va a cuantificar en otra tabla y también el encepado que yo voy a tener acá en otra tabla. ¿Listo? Entonces de esa forma también me ayuda bastante el de utilizar la opción o activar el check de compartir, ¿vale? Que posteriormente lo van a notar más a detalle cuando ya empecemos a crear el encepado, ¿listo? Entonces con esas configuraciones, ya por último, seleccionamos la extrusión y lo que vamos a hacer en este caso es asignarle un material, ¿listo? Un material que pues ya dentro de mi archivo RBT o mi proyecto, pues se va a notar la textura y un tipo de material, como en este caso pues estamos utilizando de hormigón, vamos a darle esa textura, ¿vale? Entonces a ello, en la paleta de propiedades, recuerden que yo tengo seleccionado la extrusión, me paso a la paleta de propiedades y en material vamos a darle clic en este botón del lado derecho, en este botón, ¿listo? Le damos clic y vamos a seleccionar el parámetro de material estructural. Eso quiere decir que va a estar anclado el material de esta extrusión con respecto al parámetro de material estructural. Entonces con eso estaría terminado nuestra familia de pilote. Por lo tanto, esto voy a cerrar todas las ventanas antes de guardarlo. Y vamos a irnos a la herramienta de guardar. Una vez ubicado la carpeta donde ustedes desean guardar la respectiva familia, van a darle el nombre. En mi caso voy a darle pilote de hormigón. ¿Listo? Ahí está. Vamos a darle ahora sí guardar y queda. Entonces esto lo vamos a dejar abierto por el momento. Vamos ahora a crear el encepado y luego llevar este pilote al encepado. ¿Listo? A la familia de encepado. Por lo tanto voy a irme a lo que es inicio. Vamos a utilizar nuevamente el botón de familias dentro de nuevo. ¿Listo? Nuevamente buscamos la plantilla de cimentación estructural métrica. Vamos a irnos a abrir. Entonces, una vez abierto la respectiva plantilla, vamos a crear nuestro encepado. Recuerden que estamos en una vista en planta, que es lo que siempre nos da la plantilla por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un encepado en forma rectangular, ¿no? Dando en inicio. Entonces, para definir las dimensiones de este encepado, lo que vamos a hacer es crear unos planos de referencia para que posteriormente me ayuden
a designar parámetros en función a esos planos de referencia. ¿Listo? Entonces vamos a crear esos 4 planos de referencia, 2 en el sentido horizontal y en el sentido vertical, ¿vale? Entonces para ello voy a irme a la ficha de crear y en el grupo de referencia vamos a irnos a la herramienta de plano de referencia, perdón. ¿Listo? Ahora voy a utilizar la herramienta de seleccionar líneas que yo tengo dentro de la cinta de herramientas y vamos a darle un desfase. Por ejemplo, vamos a darle un desfase de 500, ¿listo? Voy a llevar ahora el cursor sobre este plano de referencia en el sentido vertical y llevo el cursor. Cuando usted les muestre estas líneas segmentadas del lado izquierdo, le van a dar clic. Por supuesto que llevan el cursor al lado izquierdo, ¿sí? Cerca de ese plano de referencia. Le damos clic y lo mismo hacemos del lado derecho. ¿Listo? Le damos clic ahí y queda. Ahora vamos a darle un desfase de 1000 para que se note un poco bien cepado en forma rectangular. Entonces vamos a darle un desfase de 1000. Igual realizamos ahí en esa parte superior, llevamos el cursor y le damos clic. Lo mismo en la parte inferior, le damos clic y queda, ¿vale? 2 veces escape para salir de la herramienta. Ahora me paso a la ficha de crear y vamos a irnos a la herramienta de extrusión. En extrusión, en la cinta de herramientas, en el grupo de dibujar, vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Vamos a crear el rectángulo a partir de la intersección de esos planos de referencia y en forma diagonal llevo también hasta la intersección de esos planos de referencia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este caso es cerrar todos los candados que me muestra ahí en cada lado para que en este caso y garanticemos también la parte de que pues los planos de referencia con los cuales está chocando cada lado se contacten y a la misma vez pues se muevan juntamente con los planos de referencia. ¿Listo? Entonces damos ahí los 4. ¿Listo? Y ahora recién le damos clic en finalizar modo de edición. Lo que vamos a hacer en este caso es parametrizar en planta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es irme a la ficha de modificar y vamos a utilizar la herramienta cota alineada. Si es que ustedes no lo tienen activado la cota alineada, despliegan y le indican cota alineada. Para que se mantenga siempre respecto a estos planos de referencia que yo ya tenía creados, siempre al centro es lo más recomendable. Entonces lo que vamos a hacer es colocar unas equidistancias, ¿sí? Tanto en el sentido horizontal y en el sentido vertical. ¿Listo? Para que siempre se mantenga bien cepado al centro de esos dos planos de referencia, ¿vale? Entonces, por lo tanto, voy a utilizar, darle clic en este plano de referencia, clic ahí y clic ahí. Y para fijar la cota le vamos a dar clic en este espacio, ¿listo? Lo mismo hacemos en el sentido horizontal, clic ahí y clic ahí para fijar nuestra cota. Ahora vamos a darle 2 veces escape. Si ustedes seleccionan la cota, les va a aparecer acá una simbología de EQ. Si le dan clic, les va a mostrar ahora sí los valores que ustedes tenían en cotas, les va a mostrar en EQ. Eso quiere decir que se va a mantener siempre equidistante esos planos de referencia, cosa que es correcto. Lo mismo hacemos con este grupo de cotas. Seleccionamos y le damos clic acá en equidistante y queda, ¿no? Ahora vamos a crear las cotas que me van a ayudar a definir, por ejemplo, entre este plano de referencia y este otro plano de referencia, el ancho de mi zapata, ¿verdad? Y respecto a este plano de referencia y darle clic también en este otro plano de referencia fijo, dándole clic en cualquier espacio, me va a ayudar a definir la longitud de mi encepado. ¿Listo? Entonces con aquello vamos a darle 2 veces escape y queda. Selecciono esta cota y vamos a asignarle un parámetro. Para ello voy a pasarme a texto de etiqueta, desplegamos y vamos a darle anchura. Selecciono esta otra cota, nos pasamos a texto de etiqueta, desplegamos y asignamos el parámetro de longitud y queda. ¿Listo? Entonces ahí verifiquemos pues que también todos los parámetros que hemos asignado se vayan moviendo correctamente a lo que yo quizás requiera. Entonces siempre demos una verificación antes de proceder con los siguientes pasos, ¿vale? Por lo tanto voy a irme acá a tipos de familia y dentro de tipos de familias, por ejemplo, voy a colocar una anchura de 1500, le indico aplicar y ustedes noten que se está moviendo correctamente, ¿vale? Lo mismo puedo hacer en longitud, puedo darle 2500, le indico aplicar. Entonces ahí podemos darle 2200, por ejemplo. 2200 y se va moviendo correctamente. Acá puedo darle 1200 y aplicar. Aceptar y queda, ¿no? Todo se va moviendo correctamente. Ahora, dentro del navegador de proyectos, como ya tenemos el encepado correctamente definido en planta, ahora para la volumetría vamos a definirla en alzado. En este caso vamos a definir el parámetro de la altura de nuestro encepado. Para ello voy a pasarme una vista de alzado dándole en el signo más que yo tengo acá
y vamos a darle doble clic en la vista derecha. Y ustedes noten que obtengo acá la instrucción del encepado. Ahora el encepado, lo que correctamente tendría que ser, que tendría que crearse por debajo del nivel de referencia. ¿Listo? Para ello voy a pasarme a la ficha de crear. Igualmente voy a crear plano de referencia hacia la parte inferior. Le damos clic, por ejemplo, ahí y luego clic ahí. Damos 2 veces escape para salir de la herramienta plano de referencia. Nos pasamos ahora sí a la herramienta de alinear y seguimos los mismos pasos que habíamos definido para la extrusión del pilote en elevación, ¿verdad? Seleccionamos el plano de referencia y damos clic sobre la parte inferior de mi extrusión. Cerramos el candado y queda. Lo mismo hacemos la parte superior, clic en el plano de referencia y luego clic en la parte superior de mi extrusión. Cerramos el candado y quedaría. Damos 2 veces escape para salir de la herramienta. Ahora voy a utilizar la herramienta cota alineada para definir el parámetro de altura. Damos clic ahí en esos 2 planos de referencia y fijamos dándole clic en este espacio. Damos 2 veces escape, me acerco un poco más con el scroll del mouse. Seleccionamos esta cota alineada y vamos a asignarle el parámetro de grosor de cimentación. Verifiquemos ahora este parámetro de grosor de cimentación yéndonos a lo que es dentro de la ficha de modificar los tipos de familia. ¿Listo? En este caso modificamos el valor del grosor de cimentación, por ejemplo a 500. Le indico aplicar y aceptar. Entonces vamos viendo correctamente. Entonces hasta acá habríamos creado correctamente. Si me paso acá a planos de planta a nivel de referencia, habíamos creado correctamente mi encepado, ¿no? Tanto en las dimensiones en planta y en altura. Ahora nos falta asignar e introducir nuestros pilotes, ¿verdad? Nuestros pilotes los vamos a definir de la siguiente forma, creándonos unos planos de referencia acá y otro acá, ¿no? Entonces estos planos de referencia tienen que ir interiormente a mi encepado. Estos planos de referencia me van a ayudar a colocar correctamente en la posición donde yo requiera los pilotes. Entonces para ello creamos esos 4 planos de referencia. Voy a pasarme a la ficha de crear. Vamos a irnos a la herramienta plano de referencia y vamos a utilizar la herramienta de seleccionar líneas. Por ejemplo, vamos a darle un desfase de 400 milímetros. ¿Listo? Voy a darle clic ahí en ese plano de referencia y luego clic también ahí. Lo mismo hacemos en el sentido horizontal. Clic ahí y clic ahí, al interior siempre. 2 veces escape para salir de la herramienta y queda. Ahora, vamos a cerrar todas las ventanas con esta herramienta. ¿Listo? Todas las fichas que yo tenía acá. Nos vamos a ir a la vista derecha, que sería de nuestro pilote o nuestra familia de pilote de hormigón, ¿no? Que está acá. Entonces, por lo tanto, le vamos a indicar cargar en familia y cerrar. Ahora ustedes noten que dentro del cursor me aparece el pilote. Voy a llevarlo a esta intersección de rejillas. Damos clic ahí. Por lo tanto, voy a darle 2 veces escape para salir de la herramienta de insertar un pilote. Para ello, vamos a irnos a una vista de alzado a la vista derecha. ¿Listo? Y ustedes noten que el pilote se ha colocado con respecto del nivel de referencia hacia la parte inferior. Tendría que empezar desde la parte inferior del encepado. Entonces, para realizar esa modificación, vamos a utilizar la herramienta alinear. Damos clic y vamos a darle clic sobre este plano de referencia que igual sería con referencia a la parte inferior del encepado. Clic ahí y con la tecla Tab van a buscar esta línea del pilote. Le damos clic y cerramos el candado para que siempre se vaya moviendo con respecto a ese plano de referencia a la parte superior del pilote. Vamos a darle 2 veces escape y nuevamente nos pasamos al nivel de referencia dándole doble clic. En altura ya estaría correctamente colocado y ahora lo que nos faltaría es copiarlo, ¿no? Pero antes de copiarlo, lo que voy a hacer en este caso es seleccionar el pilote y vamos a referenciar respecto a un parámetro. Recuerden que este pilote está con la opción de compartido, ¿verdad? Esa referencia o configuración que habíamos realizado antes de guardarlo el respectivo pilote. Entonces eso quiere decir que este pilote va a guardarse independientemente de otra familia o asignarle a este encepado otro tipo de pilote. Vamos a crear un parámetro para que directamente pues, se cambie en la familia de fundación profunda. Para ello voy a pasarme a tipos de familia. Vamos a irnos a esta herramienta de crear nuevo parámetro. Listo. Vamos a elegir la opción de parámetro de familia y vamos a darle el nombre. Por ejemplo, vamos a darle tipo de pilote. Listo. Esto vamos a darle en tipos de datos. Vamos a indicarle tipo de familia. ¿Listo? Y les va a aparecer esta ventana donde ustedes tienen que seleccionar la categoría a la cual corresponde su elemento. Que quieren anclarlo con este tipo de parámetro.
Entonces en mi caso llegaría a ser, el pilote estaría con la categoría de cimentación estructural, ¿verdad? Entonces por lo tanto buscamos en este apartado la categoría de cimentación estructural que yo tengo acá. Seleccionamos, le damos clic en aceptar y quedaría. En agrupar parámetro en, vamos a agruparlo por ejemplo en construcción. ¿Listo? Recuerden que este apartado hace referencia a estos grupos que yo tengo acá dentro de esta ventana. Para ello vamos a darle clic en aceptar y quedaría. Si ustedes despliegan acá, tienen simplemente un solo tipo de pilote definido que pues tiene el mismo nombre de la familia. Si ustedes quieren pues ver más tipos de pilotes, entonces tendrían que crear esos tipos de pilotes dentro de la familia de pilote. ¿Vale? Entonces voy a darle clic en aceptar. Vamos a seleccionar el pilote y vamos a irnos a la opción de editar familia. Vamos a crear unos dos tipos de pilotes para que también así los reconozca nuestra familia de Fundación Profunda. Por lo tanto me voy a pasar acá a tipos de familia. Vamos a crear nuevo tipo. Vamos a darle el nombre de pilote. Y vamos a llamar a la simbología de diámetro. Para llamar a la simbología de diámetro vamos a presionar en el teclado Alt más 0,216. ¿Listo? Para que les aparezca la simbología de diámetro. Queda. Y le vamos a dar igual, por ejemplo, esta va a ser de diámetro de 60 centímetros. ¿Listo? Vamos a darle clic en aceptar. Y hasta con la anchura de 60. Este es el diámetro, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, podemos aumentar la longitud. Podemos darle, por ejemplo, de 5000, ¿no? Aplicar y queda. Vamos a crear otro nuevo tipo de pilote. Vamos a darle el nombre pilote. Recuerden que para llamar a la simbología del diámetro vamos a presionar Alt más 0,216. Vamos a darle igual. Vamos a darle, por ejemplo, esta de 40 centímetros. ¿Listo? 40 centímetros. Le indicamos aceptar. Cambiamos la anchura a 400 milímetros. En longitud, por ejemplo, podemos introducir 3000. Le damos clic en aplicar y aceptar. Ya hemos creado esos dos tipos de pilotes. Vamos a indicarle ahora si cargar en proyecto y cerrar. Le vamos a indicar que sí. Deseamos guardar los cambios, también que sí. Vamos a sobreescribir. Y acá le indicamos la segunda opción siempre. Sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetro. Ahora, si ustedes se pasan dentro de tipos de familia, si ustedes despegan acá, tienen varias opciones, ¿no? Por elegir ya los tipos de pilote que habíamos creado. Es acá de 40, por ejemplo, le indico aplicar y aceptar. Noten ustedes que el pilote no ha cambiado de diámetro. Eso requiere que pues asigne ese parámetro que hemos creado a las respectivas familias. Seleccionamos el elemento y acá en texto de etiqueta van a cambiarlo y van a indicarle tipo de pilote, cimentación estructural. Este es el tipo de parámetro que habíamos creado, ¿no? Tipo de pilote. Queda. Y ahora sí ustedes noten que ha cambiado el diámetro. ¿Vale? Entonces así pueden ir cambiando. Ahora sí pueden cambiarlo desde acá a 60, aplicar y ahora sí va cambiando al tipo de pilote que nosotros vayamos a requerir. Ahora, para realizar algo más dinámico en nuestra familia de Fundación Profunda, lo que vamos a hacer en este caso es crear acá otro tipo de pilote, pero comprendida entre estos dos pilotes podríamos colocar cualquier cantidad enésima de número de pilotes. ¿Listo? Entonces para ello lo que voy a hacer es seleccionar el elemento. Vamos a irnos a la herramienta de matriz. En la herramienta de matriz ustedes van a elegir la opción de lineal y van a tener activado el check de agrupar y asociar. Vamos a crear de inicio de 2 y esto tiene que estar con la opción de último. Eso quiere decir, vamos a arrastrar el primer pilote hacia el último pilote. Me va a colocar la cantidad que yo desee de pilotes. Entonces, por lo tanto, activo el último y vamos a darle clic desde este punto y vamos a arrastrar hasta esa intersección de planos de referencia. Ahora también me da la opción también de colocar una cierta cantidad de pilotes. Por ejemplo, empecemos con 3. Vamos a darle 3 y Enter. Y queda. Y ustedes noten que se han añadido 3 pilotes. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en este caso, seleccionan esta línea, esa línea de que me aparece la cantidad de número de pilotes, vamos a asignarle un parámetro para también cambiar la cantidad que yo desee de número de pilotes. Por lo tanto, vamos a asignarle un parámetro. Y dentro de la cinta de opciones, acá, vamos a irnos a texto de etiqueta. Desplegamos y vamos a añadir un parámetro. Vamos a indicarle acá, por ejemplo, número de pilotes. ¿Listo? Número de pilotes. Y ahora esto vamos a agruparlo en cotas. ¿Listo? Vamos a agruparlo en cotas y esto tiene que estar con la opción de tipo. Damos clic en aceptar y queda. Y ahora seguramente ese parámetro de número de pilotes les va a aparecer en tipos de familia que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a requerir 2, le indico aplicar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, voy a darle con 3, aplicar y aceptar.
Entonces la cantidad de número de pilotes está correctamente. Ahora vamos a empezar a parametrizar las distancias en las cuales se va a posicionar cada pilote, tanto en la dirección X y en la dirección Y. Entonces voy a utilizar la herramienta de cota alineada. Vamos a darle clic en este plano de referencia y clic también en este otro plano de referencia. Vamos a fijar clic ahí. Lo mismo hacemos acá. Clic ahí y fijamos. Lo mismo hacemos en el sentido horizontal. Clic ahí y clic ahí. ¿Vale? 2 veces escape para salir de la herramienta. Ahora asignamos los respectivos parámetros. Por ejemplo, seleccionamos esta cota y vamos a irnos a la herramienta de crear parámetros. Recuerden que los parámetros que anteriormente habíamos utilizado ya están asignados, ¿no? Es decir, que ya están ocupados. Por lo tanto, vamos a crear otro nuevo parámetro que son muy diferentes. Entonces, esto tiene que estar con la opción de parámetros de familia. Y vamos a darle, por ejemplo, la notación o la terminología de D de distancia. Y vamos a darle P de pilotes. ¿Listo? En la dirección X vamos a darlo. ¿Listo? De esa forma. ¿Vale? Ustedes ya pueden darle otro nombre para poder identificar de mejor manera. Esto va a estar agrupado en cotas y esto tiene que estar con la opción de parámetros de tipo. Clic en aceptar. Lo mismo hacemos, como esta cota va a tener la misma distancia, entonces le voy a hacer el mismo parámetro. Seleccionamos esta cota y le asignamos el parámetro de px. Seleccionamos nuevamente esta cota. En algún caso, pues también la dirección Y puedo tener diferente distancia. Entonces puedo irme a crear parámetro y vamos a darle D de distancia y P de pilote. Vamos a darle la dirección Y. Aceptar. Seleccionamos esta cota y asignamos DPY. Ahora veamos que pues esos parámetros que hemos asignado a cada plano de referencia se vayan moviendo correctamente. Me voy a pasar a tipos de familia. Dentro de DPX vamos a colocar 300 milímetros. Aplicar y queda. Se va moviendo correctamente. Pero no así los pilotes. ¿Qué es lo que sucede? Voy a darle por el momento cancelar. Y vamos a darle control Z para ir un paso hacia atrás. ¿Listo? Lo que en este caso sucede es que los pilotes no se están moviendo con respecto a los planos de referencia. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que alinear y restringirlos, ¿verdad? Con respecto a los planos de referencia. Por lo tanto, voy a utilizar la herramienta alinear. Llevo primero o doy clic sobre este plano de referencia y me voy a esta línea del pilote que ahí me muestra. Le damos clic y cerramos el candado. Lo mismo hacemos con este plano de referencia en el sentido vertical y damos clic sobre esta línea del pilote. Cerramos el candado y quedaría. Ya estaría restringido el pilote inicial. También tenemos que hacer con el pilote final para que así también no se mueva indistintamente el pilote final. Entonces, por lo tanto, voy a seleccionar este plano de referencia. Lo mismo realizamos. Cerramos candado. Clic ahí y cerramos candado. 2 veces escape para salir de la herramienta. Y ahora veamos cómo se va moviendo. Me voy a tipos de familia. Y acá le indico 300 milímetros. Le indico aplicar. Ahora sí, ustedes noten que los planos de referencia se van moviendo juntamente con los pilotes. Lo mismo podemos hacer en DPY, por ejemplo 300 milímetros y aplicar, ¿no? Y se va moviendo en esa dirección. Todo va correctamente. ¿Vale? Lo mismo hacemos en este lado derecho. Voy a pasarme a la ficha de crear. Vamos a irnos a la herramienta componente y vamos a colocar en esa intersección de planos de referencia el pilote. Clic ahí y queda. 2 veces escape. Selecciona el pilote. Vamos a irnos a texto de etiqueta, desplegamos y vamos a indicarle tipo de pilote. Ahora, dentro de la vista de alzado de derecha, igual tenemos que alinear. Vamos a irnos a la herramienta alinear. Damos clic sobre este plano de referencia y busco con la tecla Tab la parte superior del pilote. Cerramos el candado. Nuevamente me paso a nivel de referencia. Seleccionamos ahora el pilote. Nos pasamos a la herramienta de matriz nuevamente. Y esto vamos a indicarle agrupar. Ya saben la cantidad y esto tiene que estar con la opción de último. Damos clic desde acá y llevamos hasta esta intersección de planos de referencia. Vamos a darle, por ejemplo, cantidad de 3. 2 veces escape. Ahora vamos a alinear. Damos a la herramienta alinear. Seleccionamos este plano de referencia. Clic ahí. Lo mismo acá. Hacemos la misma operación que habíamos hecho con el lado izquierdo. Y cerramos cada. ¿Listo? Entonces acá igual me falta seleccionar la cantidad de pilotes. Seleccionamos y acá también tenemos que indicar el número de pilotes. Queda. Ahora nos pasamos a tipos de familia y veamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a darle 350. Le indicamos aplicar y queda. Lo mismo podemos hacer en DPY. 350, aplicar y queda. Por ejemplo, la cantidad podemos modificar a 4. Le indico aplicar y ahí está el número de pilotos, ¿no? Que va cambiando tanto del lado izquierdo y derecho. Entonces con eso ya estaría creado nuestra familia de pilote.
Por último, vamos a realizar algunas configuraciones, así como hemos realizado en la parte de pilotes. En la paleta de propiedades, recuerden que yo no tengo que tener nada seleccionado. Van a darle 2 veces Escape. Y en este caso, van a indicarle material para comportamiento estructural, tiene que ser de hormigón, ¿no? Porque vamos a colocar dentro del encepado acero de refuerzo. Ahora, en otra, no vamos a colocar nada de compartido, porque este ya es un elemento final. Entonces, no es necesario de colocarle como compartido. Ahora, otra opción, voy a seleccionar nuevamente el encepado. Nos pasamos a la paleta de propiedades y vamos a darle el material. Vamos a darle clic acá en este punto. Seleccionamos material estructural, clic en aceptar y quedaría. Por último, lo que vamos a hacer es crear 2 tipos de fundaciones profundas. Ya ustedes han visto que cuando hemos creado los pilotes, hemos creado de 2 distintos diámetros, ¿no? Eso también ayuda a que sea práctico, pues también mi familia. Entonces, para ello voy a irme a lo que es la herramienta de tipos de familia. Vamos a irnos a esta herramienta de crear nuevo tipo. Vamos a darle el nombre, por ejemplo, voy a darle zapata profundo. Guión y entre paréntesis vamos a colocar las dimensiones. Sí, vamos a darle una dimensión, por ejemplo, de 1.50 por 2.50 y una altura de 0.50. Cerramos paréntesis y le damos clic en aceptar. Si quieren, ustedes pueden modificar el orden de sus parámetros para que así también les facilite al momento de introducir los datos, empezando primero siempre de la anchura, la longitud y luego la altura de nuestro encepado. Por lo tanto, con estas herramientas que yo tengo acá, me ubico primero sobre el parámetro que yo deseo mover y con estas herramientas puedo ubicarlas en la posición que yo desee. Voy a llevarlo esto al inicio, o sea que va a ser mi primer parámetro para definir en dimensión y luego la longitud. Llevo esto un poco más y también el grosor de cimentación estaría después de longitud. Entonces ahí me va a ser más práctico poder definir las dimensiones de mi encepado. Entonces modificamos el valor de la anchura a 1500, luego en longitud habíamos indicado 2500 y el grosor de cimentación llegaría a ser 0.50, ¿verdad? Le indico aplicar y quedaría, ¿no? Ahí ustedes noten que las dimensiones ya se han cambiado. Entonces a ello también puedo darle nuevo tipo, podemos darle ZP de zapata profunda y entre paréntesis vamos a definir por ejemplo de 2.0 por 4.0 por 0.70 por ejemplo. ¿Listo? Cerramos paréntesis y le damos clic en aceptar. Entonces modificamos en el valor de anchura a 2000, en longitud 4000 y el grosor de cimentación de 700, ¿no? De 0.70, ¿vale? Entonces esto igual ya lo pueden ir modificando, dependiendo mucho de ustedes. Aplicar, puedo dar ahora directamente clic en aceptar y con esto ya estaría listo para ser cargada en cualquier proyecto, mi familia. Por lo tanto, por último procedimiento voy a cerrar todas las ventanas activas, como acá tengo la vista derecha, vamos a cerrar todas y vamos a irnos a la herramienta de guardar. Ubican la carpeta donde ustedes desean guardarlo. Yo en mi caso, pues en la misma carpeta donde estoy ahora, voy a guardar. Vamos a darle el nombre de fundación profunda de hormigón. Vamos a darle. ¿Listo? Ahí está. Le damos clic en guardar. Y con eso ya estaría listo para ser utilizado en cualquier archivo RBT. En la siguiente sesión veremos el modelado de estos elementos de fundaciones profundas con respecto a la familia que hemos creado, así como también el modelado de aceros de refuerzo de estos elementos de fundaciones profundas.